Todos los imperios juran que su dinero es seguro. Todos los gobiernos insisten en que sus promesas durarán para siempre. Y cada vez, la historia demuestra que están equivocados. Desde Roma hasta Francia, desde la Confederación hasta el Líbano moderno. La gente se ha despertado para descubrir que sus ahorros no valen nada, que sus salarios no tienen sentido, y que su futuro les ha sido robado por sistemas que creían sólidos. El colapso no es algo raro. El colapso es la norma. La verdadera pregunta no es si los sistemas financieros fracasan. Es cómo protegerse cuando lo hacen. La ilusión de la permanencia es el error financiero más peligroso de todos. Miramos nuestros saldos bancarios, nuestras monedas nacionales, y asumimos que son una base sólida. Pero el dinero no es una base sólida. Es confianza. Y la confianza puede desaparecer de la noche a la mañana. Por eso la historia es tan brutal y tan útil. Cada colapso deja tras de sí una estela de lecciones, patrones y advertencias sobre lo que realmente protege la riqueza y lo que se evapora en el aire. Y si prestas atención, verás que los supervivientes de estos desastres no fueron los que más confiaron. Fueron los que dudaron primero. Tomemos como ejemplo el Imperio Bizantino, a menudo recordado como la mitad oriental de Roma que, de alguna manera, sobrevivió 1000 años después de la caída del Imperio Occidental. En el centro de su economía estaba el solidus de oro, una moneda tan fiable que los comerciantes de toda Europa, Oriente Medio y Asia, la aceptaban sin dudarlo. Durante siglos, fue lo más parecido que tuvo el mundo medieval a una moneda de reserva mundial. Pero aquí está la parte que los espectadores fieles apreciarán. Se podría pensar que habrían aprendido de la anterior catástrofe de Roma con el denario de plata, cuando los emperadores lo devaluaron hasta convertirlo básicamente en estaño con un baño de plata. Ya hemos contado esa historia antes, pero no. Siglos más tarde, los bizantinos cometieron el mismo error con el oro. Comenzaron a rebajar su pureza, estirándolo más y mezclándolo con aleaciones más baratas. Al principio, nadie se dio cuenta. Luego, la confianza se resquebrajó. La moneda que había sido el ancla del comercio mediterráneo se convirtió en otra pieza más de ficción política. La devaluación destruyó su credibilidad, y con ella, la economía bizantina perdió la estabilidad de la que había disfrutado. Lo que sobrevivió no fueron las promesas en papel ni los decretos gubernamentales. Los comerciantes que habían acumulado discretamente oro real o tierras fuera del alcance imperial conservaron su riqueza, mientras que todos los demás vieron cómo su dinero se evaporaba. Esa es la primera lección atemporal. Los gobiernos no pueden resistir la tentación de diluir su dinero. Y cuando lo hacen, el valor real huye hacia activos que no pueden falsificar. Pero no todos los colapsos se deben a que los gobernantes manipulen las monedas. A veces se deben a crisis que surgen de la nada. A mediados del siglo IV, Europa se vio afectada por la pandemia más devastadora de su historia, la peste negra. Entre 1347 y 1351, murió hasta la mitad de la población europea. Las ciudades se vaciaron, las aldeas desaparecieron y las rutas comerciales se interrumpieron. Sin embargo, la historia económica de la peste es más compleja que una simple catástrofe. Porque cuando desaparece la mitad de la mano de obra, el trabajo se vuelve precioso. Los supervivientes podían exigir salarios más altos. Los alimentos y la tierra, antes escasos, se volvieron relativamente abundantes en comparación con la población. Las familias con liquidez, plata, bienes o incluso solo la capacidad de trabajar, de repente tenían un poder que nunca habían soñado. Las tierras que antes costaban una fortuna se podían comprar por una fracción de su precio. Las casas estaban abandonadas, los campos sin arar. Los supervivientes se encontraban en un mercado de compradores. Si esto les suena incómodamente familiar, es porque así debe ser. Durante la pandemia de COVID, vimos una versión moderna de esto. Las cadenas de suministro se interrumpieron. Los gobiernos imprimieron billones para evitar que la máquina se paralizara y se produjo una ola de desigualdad,
ya que los que tenían liquidez compraron activos, mientras que los que vivían al día se quedaron atrás. En Estados Unidos, los precios de la vivienda se dispararon, los mercados bursátiles se recuperaron casi al instante, mientras que millones de personas corrientes se apresuraban a pagar el alquiler. La similitud es evidente. Las pandemias redistribuyen la riqueza. Siempre lo han hecho. Los supervivientes de la peste negra aprovecharon la escasez para ascender en la escala social. Los supervivientes de la COVID, con liquidez, se hicieron con propiedades, acciones y negocios que otros ya no podían mantener. La lección no es reconfortante, pero es cierta. Las crisis premian a quienes tienen reservas y castigan a quienes no las tienen. Y aunque las pandemias nos muestran lo rápido que las crisis pueden cambiar una economía, el colapso de la banca y el renacimiento de Florencia nos muestran algo igualmente importante. Las instituciones que parecen demasiado grandes para quebrar pueden caer como fichas de dominó. En la década de 1340, Florencia era la capital financiera de Europa, hogar de poderosas familias bancarias como los Barde y los Peruti. Estas casas habían prestado grandes cantidades de dinero a reyes, de forma desastrosa a Eduardo III de Inglaterra, que incumplió el pago de enormes préstamos durante sus guerras con Francia. Cuando Eduardo dejó de pagar, los bancos quebraron. Los depositantes quedaron arruinados. El comercio se paralizó. Florencia, que antes era rica y poderosa, se vio sumida en el caos. Los ciudadanos de a pie que habían confiado en las poderosas dinastías bancarias de la ciudad descubrieron que el tamaño no era sinónimo de seguridad y que la reputación no era una protección. ¿Qué aprendió la gente? Que, demasiado grande para quebrar, es una mentira tan antigua como las propias finanzas. Las instituciones existen para obtener beneficios, no para garantizar tu supervivencia. Cuando caigan, se llevarán tus ahorros con ellas. La lección se repite en cada siglo. Desde la crisis florentina hasta Lehman Brothers en 2008, pasando por la congelación de cuentas por parte de los bancos del Líbano en 2019. La supervivencia pertenece a aquellos que reconocen que las promesas de una institución solo son válidas hasta el día en que dejan de serlo. La Guerra Civil Americana es recordada por sus batallas, su política y la abolición de la esclavitud. Pero detrás de la pólvora de los discursos se escondía una brutal guerra financiera que la mayoría de los estadounidenses de hoy en día apenas comprenden. Tanto la Unión como la Confederación descubrieron que una guerra de esa magnitud requería imprimir dinero. En el norte, el gobierno emitió billetes verdes, papel moneda no respaldado por oro, sino por la promesa de los propios Estados Unidos. Al principio, el experimento parecía audaz y patriótico. Pero cuantos más billetes verdes inundaban la economía, menos compraban. La inflación erosionó su valor y la confianza se tambaleó. En el sur, el problema era aún peor. La Confederación, desesperada por obtener recursos, imprimió billetes grises en cantidades asombrosas. Al final de la guerra, la inflación confederada había alcanzado niveles casi inimaginables. Los precios subieron miles de %, y los salarios no compraban casi nada. Los sueldos de los soldados no valían nada antes de que pudieran gastarlos. Las familias llevaban bolsas llenas de billetes con los que apenas podían comprar una barra de pan. En 1865, la moneda confederada no solo era débil, sino que estaba muerta. Lo que importaba en ese colapso no eran las promesas en papel, sino los activos tangibles. La tierra, los alimentos, el oro, cualquier cosa real tenía valor, mientras que el dinero se convirtió en una broma cruel. Para los sureños de a pie, esto fue devastador. Los ahorros de toda una vida se esfumaron. Para los oportunistas con acceso a bienes tangibles, la guerra fue una oportunidad para hacerse con propiedades y riquezas a precios de saldo. Es una lección que los estadounidenses rara vez escuchan, pero que nunca deben olvidar. Su propio país ya ha vivido un colapso monetario. Y cuando ocurrió, la protección no vino de confiar en el papel de su cartera,
sino de conservar un valor que el sistema no podía inflar. Francia también ofrece un brutal ejemplo de cómo las revoluciones pueden destruir el dinero más rápido que cualquier guerra. En la década de 1790, cuando los revolucionarios derrocaron la monarquía y se apoderaron de las tierras de la Iglesia, emitieron una nueva moneda de papel, los assignats, respaldados en teoría por el valor de las propiedades confiscadas, que se suponía que estabilizarían la economía. En cambio, el gobierno los imprimió sin control. Cada nueva emisión diluía la anterior. Los precios se dispararon. Los salarios no pudieron seguir el ritmo. Y pronto, los assignats perdieron todo su valor. Los agricultores se negaron a vender alimentos a cambio de papel, exigiendo en su lugar bienes o plata. En París, volvieron las revueltas por el pan y la revolución se devoró a sí misma. Los ganadores de este colapso no fueron los que tenían papel patriótico. Fueron los que tenían alimentos, oro o propiedades, cosas que el gobierno no podía imprimir. Para el parisino de a pie, la lección llegó demasiado tarde. Las promesas, por muy nobles que sean, solo valen lo que otros estén dispuestos a aceptar. Cuando se rompe la confianza, tus ahorros no solo se reducen, sino que desaparecen. 2 siglos después, la lección vuelve a repetirse en Asia. En 1997, lo que comenzó como un ataque especulativo contra el baht tailandés se convirtió en una crisis regional. Tailandia había pedido grandes préstamos en dólares, confiando en que su moneda se mantendría estable. Pero cuando se derrumbó, las deudas en moneda extranjera se volvieron impagables de la noche a la mañana. Los inversores huyeron. Las monedas de todo el sudeste asiático, Indonesia, Malasia y Corea del Sur, se derrumbaron en una reacción en cadena. Las economías se contrajeron, el desempleo se disparó. Los gobiernos suplicaron al Fondo Monetario Internacional que los rescatara. Los que más sufrieron no fueron los fondos de cobertura globales que provocaron el pánico. Fueron los ciudadanos de a pie, cuyos ahorros perdieron valor, cuyas hipotecas duplicaron su coste y cuyos puestos de trabajo se evaporaron. Y, sin embargo, el patrón era dolorosamente familiar. Los que tenían dólares o activos en el extranjero sobrevivieron mejor que los que confiaron en la moneda local. Las naciones dependientes de la deuda externa se vieron obligadas a aplicar medidas de austeridad, mientras que las instituciones de Wall Street se llevaron los activos asiáticos a precios de saldo. Lo que parecía un colapso local era, en realidad, una transferencia global de riqueza. La lección se repite en todos los colapsos, desde Bizancio hasta Argentina. La deuda en el dinero de otra persona es una trampa mortal. Cuando llega la tormenta, no es el acreedor quien se ahoga, sino el deudor. A estas alturas, el panorama debería estar claro. Ya sea en la Francia revolucionaria, la América de la Guerra Civil o la Asia moderna, se repiten los mismos temas. El papel moneda se derrumba, la deuda encadena a naciones y familias. Y los que sobreviven nunca son los que más confían en el sistema. Son los que reconocen su fragilidad antes de que se rompa. Lo más escalofriante de la historia es que el colapso no es solo antiguo o lejano. Está ocurriendo ahora. En el Líbano, entre 2019 y 2021, los bancos hicieron algo que todavía parece impensable para la mayoría de la gente en el mundo desarrollado. Cerraron las puertas. Los ciudadanos se despertaron y se encontraron con que sus depósitos estaban congelados, los reintegros limitados y su moneda en caída libre. La libra libanesa perdió más del 90% de su valor. Los ahorros de toda una vida se convirtieron en calderilla. La gente hacía cola fuera de los bancos suplicando que les dejaran acceder a su propio dinero, solo para que les dijeran que ya no existía. Y no se trataba solo de pequeños ahorradores. Familias de clase media, jubilados, médicos e ingenieros. Cualquiera que hubiera confiado en el sistema, quedó arruinado. La lección fue brutal y clara. Tu dinero en el banco no es un cofre del tesoro. Es un préstamo que has concedido a una institución que, en caso de crisis, puede decidir no devolvértelo.
Los que mejor sobrevivieron fueron aquellos que habían diversificado sus inversiones en el extranjero, poseían activos reales como oro o propiedades, o guardaban dinero en efectivo fuera del sistema bancario. Todos los demás quedaron atrapados. Si esto te parece lejano, no debería ser así. En 2008, los estadounidenses vieron cómo les embargaban sus casas y se reducían sus pensiones, mientras que los bancos que causaron la crisis fueron rescatados. En 2020, durante la pandemia, se imprimieron billones para mantener viva la máquina, un salvavidas que infló los precios de los activos para los ricos, mientras que los salarios de la gente común se estancaron. En 2023, los bancos regionales de Estados Unidos se derrumbaron casi de la noche a la mañana, cuando los depositantes perdieron la confianza, recordándonos a todos que la seguridad de los bancos, demasiado grandes para quebrar, es un cuento de hadas que nos gusta contarnos a nosotros mismos hasta el día en que se cierran las puertas. Entonces, ¿cómo protegerse cuando todo se derrumba? La historia demuestra que no hay una respuesta única. En Bizancio, fue el oro. Tras la peste negra, fue la liquidez para comprar tierras abandonadas. En Florencia, fue no confiar en los banqueros demasiado grandes para quebrar. En la Confederación, fueron los bienes duraderos. En Francia, fueron los alimentos y las propiedades. En Asia, fue evitar las deudas en la moneda de otros. En el Líbano, fue salir de los bancos antes de que cerraran sus puertas. Los patrones cambian, pero el tema es constante. La supervivencia no proviene de la confianza ciega en el papel o las instituciones, sino de reconocer lo que tiene valor real cuando las ilusiones se derrumban. Y aquí está la paradoja que debería despertarte. El colapso es tanto una tragedia como una oportunidad. Para los que no están preparados, es la ruina. Pero para aquellos con resiliencia, liquidez o activos que no se pueden imprimir, es el momento de adquirir riqueza a una fracción de su coste anterior. Después de la peste negra, los campesinos se convirtieron en propietarios de tierras porque había demasiada tierra y no había suficiente gente para cultivarla. Después de 2008, los que tenían dinero compraron casas mientras millones de personas se veían obligadas a ejecutar sus hipotecas. La historia nos muestra que la protección no es solo una cuestión de defensa. También se trata de posicionarse para aprovechar lo que otros, bajo presión, se ven obligados a ceder. Pero la riqueza no se refiere solo a lo que se posee, también se refiere a lo que se puede hacer. Los supervivientes de la historia no fueron solo aquellos que tenían oro o propiedades. Fueron aquellos que pudieron crear valor cuando otros no pudieron. El panadero que aún podía proporcionar pan, el artesano que podía reparar herramientas, el agricultor que podía alimentar a una comunidad, el comerciante que podía transportar mercancías a través de las fronteras. Estas fueron las personas que no solo sobrevivieron a los colapsos, se levantaron en ellos. En cada crisis, el dinero pierde su significado, pero la producción nunca lo hace. La gente sigue necesitando comer, construir, comerciar, vivir. Y quienes pueden satisfacer esas necesidades nunca son pobres por mucho tiempo. Esa es la protección más profunda. No es la fe ciega en las instituciones, ni la esperanza de que los gobiernos o los bancos te salven, sino la combinación de activos reales, habilidades reales, y la conciencia de que las ilusiones siempre se derrumban. Cada crisis es una transferencia. De los muchos que confiaron a los pocos que se prepararon, de las promesas en papel al valor tangible, de los ahorradores pasivos a los constructores activos. La historia ha demostrado este patrón una y otra vez. Así que la pregunta no es si todo se derrumba. Siempre lo hace. La pregunta es si serás uno de los muchos que se quedan con promesas o uno de los pocos que se quedan con algo real. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará de todos modos. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.